Bueno, de nuevo con ustedes, con mucho gusto. Ahora voy a hablar un poco del impacto de los tratamientos sobre la disfunción cognitiva. Una de las cosas muy importantes que les digo yo, que casi siempre cuando evaluamos el impacto de los tratamientos, pues depende en qué tiempo lo hacemos. Y me refiero a qué tiempo en la evolución de la enfermedad, porque uno de los tratamientos muy buenos para la esclerosis múltiple era rezarle a Santa Ludvina de Schiedam, ¿sí? Eso en el año 1340, porque era la santa de la esclerosis múltiple, la santa de los patinadores, y Santa Ludvina de Schiedam padeció muchísimos problemas. Muchos años después se encontró que sus datos coincidían con haber tenido esclerosis múltiple, y entonces los pacientes con esclerosis múltiple le rezaban a Santa Ludvina y bueno, pues les iba mejor. ¿Por qué? Porque eso es una referencia sin evidencia científica, pero ustedes saben que muchas veces nuestros pacientes en la actualidad van con el brujo, van con cualquier otra persona y también refieren sentirse mejor. De tal manera que siempre los tratamientos tenemos que verlos en el contexto del tiempo en que se dan. En 1993 a mí me tocó utilizar el primer tratamiento específico para esclerosis múltiple, que fue el interferón beta 1A y el beta 1B. En ese tiempo lo único que utilizábamos era cortisona, no había más. Cuando aparecen estos nuevos tratamientos, obviamente cambia nuestra percepción de la enfermedad, nuestra perspectiva de tratamiento y de calidad de vida de los pacientes, y nos sentíamos realmente muy bien de que hubiera tratamientos específicos. 30 años después de esto, les puedo decir que no hay tratamiento más seguro que el interferón. No será el más eficaz, ¿sí? Quizá tiene una eficacia muy pequeña y en la actualidad ya casi nadie lo usa. Yo mismo ya no lo uso. Pero de qué es seguro. De 800 pacientes que me tocó atender en la Fundación Mexicana de Esclerosis Múltiple, nunca tuvo ninguno un efecto adverso severo por interferón, ¿sí? Entonces hay que ver los contextos. Estamos en un periodo donde están apareciendo una gran cantidad de medicamentos que tienen una eficacia mucho más alta, que nos reportan eventos adversos muy leves, pero que tienen poco tiempo en el comercio, y que entonces tenemos que ver todavía con cierta prudencia lo que pueda pasar después. Normalmente cuando habla uno de un tratamiento para esclerosis múltiple hay que hablarlo en función del global de tratamientos que existen, ¿sí? ¿Por qué? Porque la despensa ahora es muy amplia, ¿no? Ahora ya no decimos habrá un tratamiento, ahora decimos de tantos que hay, ¿cuál utilizo, no? Porque todos son buenos, nadie vende malo, ¿verdad? Entonces, obvio, todos tienen sus beneficios, todos tienen sus efectos adversos, sus riesgos. Y bueno, para tratar de evaluar el impacto del tratamiento en forma estandarizada, diríamos que si nos decantamos por evaluar un NEDA 3, pues diríamos que todos son en general buenos para disminuir las recaídas, disminuir la tasa de avance en el EDSS, no quitar la progresión. Hasta ahorita ninguno la ha quitado, la han disminuido, y por otro lado el número de lesiones. Pero cuando tratamos de hablar del impacto sobre algo que poco estudiamos, como el daño cognitivo, es más difícil la búsqueda, ¿no? Ahí tendríamos que utilizar otro tipo de cosas. Primero, porque el planteamiento metodológico en cada uno de los que han intentado estudiarlo ha sido totalmente distinto. Desde 1999 hasta 2020 más o menos, las baterías que se han utilizado para evaluar el impacto, por ejemplo, de interferón, de acetato de glatiramar, de natalizumab, de todos estos, nos han dicho sí tiene efectos positivos, nada más que estudiamos como el primer caso 30 pacientes o 166 pacientes, ¿sí? O 248 pacientes en el mejor de los casos, o 300. Eso y nada es lo mismo. O sea, tomando en cuenta la gran cantidad de pacientes que hay con esclerosis múltiple, la muestra, el tamaño de muestra tendría que ser mayor para poder dar un impacto a un evento que ni siquiera fue considerado como primary endpoint, sino que fue algo más en el estudio, ¿sí? Habría que tener esa precaución.
el primero que dentro de los que he revisado toma como endpoint primario al daño cognitivo fue el caso del estudio Golden del doctor Giancarlo Comi de Milán, del Hospital de San Rafael, que lo hizo con fingolimod comparando con el interferón beta 1B. Y entonces él dice, sí hay una disminución del daño cognitivo, incluso mejora algunas funciones ejecutivas, también se cuantificó la depresión. Sí, pero el problema que hay también ahorita es que no hay estudios head to head. No comparo, por ejemplo, ocrelizumab contra lentuzumab, ni contra ofatumumab. ¿Sí? Los comparo con interferón o los comparo con teriflonamida, que ya de antemano sé que tienen menos eficacia. Me van a dejar de invitar a dar pláticas por eso, pero en realidad es cierto, hay que compararlo en el contexto, ni siquiera les repito de la enfermedad, sino del daño cognitivo en la enfermedad. Les recomiendo muchísimo estas 3 revisiones de 2020, son muy buenas, ¿sí? Las 3 revisan básicamente todo lo que se ha publicado sobre daño cognitivo, y en esta última, que es un metaanálisis de las otras, también se encuentran unos resultados que tienen mucho que decirnos, y tienen mucho que decirnos en función sobre todo de lo que les comentaba yo en la plática anterior, que es lo más importante en daño cognitivo en esclerosis, que es la velocidad de procesamiento de información. Y si ustedes se fijan, tanto los efectos globales como los efectos en terapias de plataforma inicial o en terapias de escalamiento, todos tienen más o menos un mismo impacto, salvo alentuzumab, que se ve que tiene un impacto enorme, pero si ustedes se fijan también la variable o el error variable es muy amplio, ¿sí? Si ven el puro puntito van a ver que está muy cercano a los otros, y si ven la variabilidad, que es el error estándar, es muy amplio. Lo mismo sucede con ciclofosfamida. Entonces, más o menos todos reportan un impacto entre el 0.25 y el 0.40%, en el caso de Alentu, que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque en promedio está en 0.30 la disminución. ¿En qué prueba? En la prueba del test dígito símbolo. Por eso les recomendaba yo que lo utilizaran en su consultorio, ¿no? Es muy sencillo, arriba vienen unos símbolos y abajo vienen unos números, se lo da uno al paciente y le dice uno, a ver, vaya correlacionando usted esto. Cuando ve este símbolo tiene que poner este número. Se hacen unos cuantos ensayos y ya el paciente termina de hacerlo, lo hace muy rápido. De hecho, yo he medido el tiempo y tardas menos en aplicar que en aplicar el Minimental de Folstein, ¿no? Entonces es sumamente rápido. Y bueno, con fundamento en esto, los que han estudiado el test dígito símbolo, pues ha habido varios estudios. Voy a presentar los que ya han tenido un poquito de seguimiento hasta 96 semanas o 24, dependiendo, y que generalmente son estudios post-hoc de los grandes clinical trials. En el caso aquí de, por ejemplo, pacientes con ocrelizumab, ¿verdad? Son pacientes que ustedes saben que Oratorio y principalmente Oratorio fue el primero que demostró que había efecto incluso en enfermedad primaria progresiva, de tal manera que fue el primer medicamento autorizado para primaria progresiva, y estaba Opera 1 y Opera 2 que mostraban efectividad en remitente recurrente y en secundaria progresiva. Entonces se hicieron 3 ensayos para 3 diferentes cosas, y los seguimientos se han dado como estudios post-hoc o como seguimientos que les llaman de seguimiento a largo plazo, estudiando detalles que venían acumulándose desde antes. Y en este caso, en el estudio llamado Casting, se obtuvo estos resultados sobre el test dígito símbolo. Repito, hablar test dígito símbolo hablo de velocidad de procesamiento de información, parte más importante del daño cognitivo. Si ustedes se fijan, el impacto de este medicamento es más claro o es un poquito más fuerte en aquellos pacientes que tenían una funcionalidad cognitiva baja. Ahí en azul los están viendo.
comparado contra los que tenían el subgrupo de funcionalidad cognitiva alta, es decir, tienen impacto en aquellos que tuvieron una menor puntuación al inicio y en la semana 96 habían presentado una mejoría que se sostenía desde la semana 48 y que, si ustedes se fijan, ya no estamos hablando de el 23%, el 0.20%, sino estamos hablando ya de 43%, ¿no? Consonance es otro de los estudios que, a diferencia del anterior, este se hizo para esclerosis múltiple primaria y progresiva y secundaria progresiva. Igual se generó a partir de un overview, un estudio de seguimiento en pacientes, y también sobre el área de cognición, tomando en cuenta el test dígito símbolo. Y ustedes pueden ver aquí los cambios que se tuvieron desde el inicio hasta los 2 años de tratamiento, y con verde y con amarillo ustedes ven el grupo de pacientes que permanecieron como estaban y los que mejoraron, ¿sí? Si ustedes se fijan, el rango sigue, yo tomaría el rango de los que mejoraron, porque los de sin cambio a lo mejor sí tuvieron cambios, pero en otro test, ¿no? Pero yo diría que los que sí tuvieron mejoría en el test dígito símbolo también está en el rango de los 0.30 a los 0.32, o sea, 32% más o menos. Esto es muy interesante porque cuando hablamos de si son los tratamientos para esclerosis múltiple, si son efectivos para mejorar el daño cognitivo, pues sí lo son. O sea, ha bajado el daño cognitivo en un 0.30%, creo que es muy importante, y si me voy hasta un 40%, mucho mejor, ¿no? Sobre todo si yo lo tuviera, que no lo dudo, ¿sí? Yo lo agradecería mucho ese porcentaje, pero creo que todavía en los ensayos clínicos deben de utilizar de una manera más extensa las mismas medidas para que podamos tener una comparación real. ¿Por qué? Porque ahí se habla, por ejemplo, que en esclerosis múltiple remitente recurrente, en las conclusiones de las revisiones que les dije, que solo ahí era importante. Ahora sabemos que en Consonance también se demostró. Caray, ahora aquí cómo me voy. ¿Cómo voy hacia atrás? Perdón. Acá está. ¿Sí? Sabemos que en Consonance, tanto en primaria como secundaria progresiva, hubo también cambios. Entonces, esto es muy importante de conocerlo. En 2020, que fueron las revisiones, no sabíamos que también eran útiles en primaria progresiva y en secundaria progresiva. Ahora, con esos estudios de seguimiento, sabemos que se siguen conservando las diferencias, cosa que es muy buena para los pacientes. Y recordar que los adultos sanos tenemos una pérdida de 0.2 o 0.3% por año de volumen cerebral. Obvio, los pacientes que tienen esclerosis múltiple llegan a tener incluso hasta 1.6 por año, lo que habla de una pérdida de volumen importantísima. De aquí que, si tú comparas aquellos marcadores de imagen contra el test dígito símbolo, pues claro que tiene mucha más validez la resonancia, definitivamente, pero no la correlacionas de manera directa al déficit cognitivo, sino a la progresión de la enfermedad en general. Y vemos, por ejemplo, aquí estamos viendo los cambios de volumen cerebral en los primeros test de ocrelizumab que se hicieron en oratorio, ¿sí? Y ustedes ven que hay una reducción muy importante de la pérdida de volumen, casi del 20%, entre el grupo tratado y el grupo placebo. Y aquí es comparado contra placebo, ojo, esto es muy importante. Esta es una tabla que incluye prácticamente todos los estudios que han medido la atrofia cerebral, desde el interferón hasta fingolimod en esta diapositiva, y vean ustedes lo que les subrayé ahí en rojo, son más o menos los porcentajes que se refieren, pero vean ustedes en el caso de interferón, más lo están comparando contra cladibrine, lo están comparando contra ocrelizumab, y entonces, bueno, las diferencias ahí se verían muy grandes, pero tomando la realidad, lo más que se logra es el 0.55%. En el caso de ópera precisamente y de los CARE-MS, ¿sí? Pero esto, si adelantamos y nos vamos hacia los nuevos de alta eficacia, sobre todo aquellos monoclonales,
vemos cómo estos tienen un impacto que sigue estando entre el 30 y el 50% de mejoría, pero en este caso en reducción de el volumen cerebral. ¿Qué tanto estoy disminuyendo el impacto que la enfermedad tiene sobre mi volumen cerebral? Y entonces aquí ya vemos que bueno, es importante en cuanto a que tengo realmente menor pérdida de tejido. Ojo, hay que tomar en cuenta que a veces hay lo que se llama pseudoatrofia. Si ustedes le toman una resonancia al paciente en el periodo de recaída, el cerebro se ve grandote porque está hinchado. Y luego le tomas pérdida de volumen, dice, no, pues no perdió casi volumen. Pues ¿cómo lo iba a perder? Estaba hinchado, ¿no? Espérate a que se deshinche y entonces mídelo. Entonces hay varias cosas que tiene uno que tomar en cuenta en la metodología, en el momento en que se tomaron las resonancias. En el caso, los casos anteriores fueron de todos los medicamentos ya reportados, y recientemente el ofatumumab también fue reportado en estos dos estudios, y también el rango se mantiene ahí donde ustedes ven. ¿Qué línea es? Es la línea de es la quinta línea, dice pérdida anual de volumen cerebral. Vean, está entre el punto 28, que es mejor que tener una atrofia de punto 28 que tener una de punto 35, ¿no? La de punto 35 la comparan contra teriflunomida, contra placebo no sé cuánto pudiera ser, pero podría ser todavía más significativa. ¿Qué sucede? Que a la hora que queremos comparar todo esto caemos en el mismo problema. No en todos los ensayos clínicos se midió con el mismo test, no en todos los ensayos clínicos se utilizó la misma técnica de medición de volumen, ¿sí? Que también varía mucho, desde siena, los que son tomados con siena, hasta los que son tomados básicamente con una regla, ¿no? Midiendo el volumen ventricular, ¿no? Hay estudios reportados también con eso. Ahora, en la vida real, ¿qué sucede? Nosotros actuamos en función de la medicina basada en evidencia, ¿sí? Hasta ahí, pero se da mucho la medicina basada en el experto, basada en su experiencia. Le digo, no podemos tener experiencia en esclerosis múltiple, aunque yo tengo 30 años dedicado a eso, no he visto más de 1,500 pacientes. Entonces no puedo tener experiencia porque simplemente en México se calcula que hay 10,000 pacientes con esclerosis múltiple. Entonces es una fracción de experiencia la que puede tener uno de algo. Entonces no hay que creer mucho en la experiencia de los que nos trepamos a hablar aquí, y por otro lado hay algo que le llamo yo medicina basada en la existencia. La mayor parte de los hospitales públicos en México solo tienen un solo medicamento que tiende a ser interferón o acetato de glutiramer, y cuando les va bien dimetilfumarato, ¿no? Entonces también hay que ver cuáles son los resultados, con qué tratamiento, en qué país, en qué instancia, porque en los hospitales públicos generalmente hay pocos, en los de seguridad social hay más, y en el medio privado encuentran lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces tenemos que ver las diferentes realidades. Por eso es lo que se llama real world evidence. ¿Qué pasa cuando estamos ya en la vida real, no? Y cuando estamos en la vida real, a mí lo que me importa de un paciente es que vuelva a trabajar, que vuelva a ser útil, porque hay pacientes. Yo tuve un piloto aviador con daño cognitivo y perdió su empleo, y no lo vamos a recuperar el daño cognitivo, lo vamos a mejorar, pero sí ahora es instructor ya por vuelo virtual, ¿no? Ya lo puede hacer. Hubo un tiempo que no lo podía hacer. Entonces, en la medida en que yo reincorporo gente a laborar o evito que salga de laborar, yo considero que el tratamiento fue bueno en el área cognitiva, si es que la tenía dañada, ¿sí? Porque si es un corredor de maratón y tiene un problema motor, pues obvio nunca lo va a lograr, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que al final de todo, lo importante es de qué se va a sostener el paciente, su seguridad social y su familia. Y el puro daño cognitivo, sin que tenga ningún daño motor, ni sensorial, ni nada, lo puede hacer perder su empleo. Entonces, ¿cómo debo de medir? ¿Cuál debe ser mi vara para medir la eficacia de un tratamiento? No que mejore el test dígito símbolo, ni que mejore la resonancia, sino que el paciente vuelva a trabajar, que vuelva a tener una buena calidad de vida. Es cierto, algo muy importante es la rehabilitación cognitiva. Si aquí hay psicólogos o neuropsicólogos, han de estar así enojados porque no hemos hablado de esto, pero la rehabilitación cognitiva tiene reportes buenísimos que sola o en combinación
con los tratamientos mejora la cognición y mejora mucho más cuando es combinada, de tal manera que no hay que echarla en saco roto, decimos en México. Mantener en mente lo siguiente: se debe estandarizar la evaluación cognitiva como un endpoint primario. Los estudios Casting y Consonance ya reportan que hay un efecto positivo tanto en esclerosis múltiple RR como secundaria progresiva y primaria progresiva, y confirman el impacto laboral positivo de, en este caso, ocrelizumab. Hará falta automatizar y estandarizar las herramientas de screening. Yo les recomiendo muchísimo que aprendan a hacer el test dígito símbolo, no tiene ningún problema, ¿sí? Debemos insistir en las diferentes terapias no farmacológicas, como es la rehabilitación cognitiva, para su impacto positivo. Siempre hay algo más que hacer, ¿sí? No importa qué tan difícil pueda parecer, un poquito más que hagamos va a terminar siendo útil. Ahí está el centro donde yo trabajo, en el área de investigación, y agradezco mucho su atención a todos.